La mujer que me diste, ¿cómo se llama eso? Echarle la culpa a otro, justificarme yo. Le pregunta a la mujer, mujer, ¿qué pasó? La serpiente. Nos venimos acá a un hombre llamado Saúl, rey de Israel. Lo mandan a tomar un terreno, un lugar, un sitio y acabar con todo, absolutamente con todo, que no dejara nada vivo sobre ese lugar, tierra arrasada. Y cuando regresa, pues le pregunta el profeta, mira, ¿y lograste el objetivo? ¿Todo listo? ¿Todo bien hecho? Sí, así como Jehová mandó. Y pregunta el profeta, ¿y cuál es ese bramido que yo oigo por ahí de vaca y ese balido de oveja? El pueblo. Ya va. ¿El qué? El pueblo. ¿A quién le dieron la orden? ¿Al pueblo o al rey? Al rey. Ah, ok. Estamos hablando de un reinado, no estamos hablando de una dedocracia ni de una supuesta democracia ni una autocracia. Estamos hablando de un gobierno donde en lo que el rey dijera, eso se hacía y punto. Ahora, mira cómo sale este hombre. El pueblo los perdonó y los trajeron para ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Cómo se llama eso? Irresponsabilidad. Somos pecadores. Es la expresión de algunos hermanos cuando vienen a ser tratados en cuanto a haber caído en alguna tentación. Y ellos dicen, hermano, es que somos pecadores. La Biblia no dice que somos pecadores. Lo que sí dice es que si pecamos, la posición que las Escrituras nos dan como hijos de Dios es de justos, de modo que no es la condición de pecador lo que me lleva a pecar, porque yo no soy un pecador, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios no somos pecadores, nosotros pecamos, lo cual es muy diferente. Los únicos que tienen derecho o posibilidad a pecar son los que son justificados, es decir, usted y yo. Los justos no pecan, los injustos no pecan, ellos son pecadores. El germen del pecado está en ellos, es decir, te lo explico. El mundo que está allá afuera no puede ser juzgado por Dios por causa de adulterio, de robo, de brujería, de mentira, de todo ese tipo de pecados sociales y morales. El mundo como tal no se pierde, no va rumbo al infierno por esos tipos de pecados. El mundo va rumbo al infierno por un solo pecado. Uno solo. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado? No cree. Ese es el pecado que lleva al mundo, que hace al mundo ser mundo y que lo lleva rumbo al infierno. Ahora, en el caso de nosotros, ya fuimos libres de el pecado, es decir, espiritualmente ya fuimos resucitados, ya fuimos rescatados, o en este caso, ya aceptamos el rescate, porque nosotros fuimos rescatados el día que Jesús resucitó. Ahora, ¿aceptamos el rescate? Sí, ya es una realidad, es una verdad posesional en nosotros, esa verdad posicional, sí, ok. Entonces, los que tenemos posibilidad de cometer pecados sociales y morales somos nosotros, los que hemos sido justificados, los que estamos limpios del pecado. Ahora, el mundo está en pecado. Entonces, eso es como esto. Agarramos a una persona y la metemos en una pipa llena de agua y la sacamos mojada. Sí, pero agarramos a otro y nos vamos a la represa, allá de donde viene el agua, y lo metemos en la represa y lo sacamos. ¿Cuál de los dos salió más mojado? Están igualitos los dos. Ahora, una vez que están mojados, les tiramos un vaso de agua, los mojamos, ya ellos están mojados. Entonces el mundo está en pecado. Lo que haga, que es incorrecto también, hablando de pecados sociales y morales, no les descalifica ni les califica para nada, porque ellos tienen que salir del primero. ¿Cuál es el primero? La incredulidad, el estado de condenación en el que están. Pero en el caso de nosotros, una vez que salimos del estado de condenación, entonces aquí cabe, y les recuerdo algo que yo les he dicho, es decir, si le sacamos una gota de sangre de la oreja a mi hermano Rafael y le sacamos otra gota de sangre del dedo gordo del pie y lo llevamos a un laboratorio para hacerle un examen de hemoglobina, ¿dónde cree usted que él tiene más hemoglobina? ¿En la sangre de la oreja o en la del dedo gordo del pie?
si la sangre si la oreja es de la cabeza del mismo cuerpo donde está el dedo, tiene que tener la misma hemoglobina. Al menos que no sea del mismo cuerpo. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Escúcheme, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Pregunto, ¿Cristo está en pecado? Cristo estuvo cargado de pecado, pero una vez que Él muere y resucita, ya libró esa batalla, ya el pecado fue destruido. Entonces, si yo soy el cuerpo, la parte de abajo, es decir, el dedo gordo, la rodilla, cualquier área del cuello para abajo, las mismas propiedades que están en la cabeza están en el cuerpo, ¿o no? Ok, entonces, si yo soy un pecador, ¿sabe qué yo estoy diciendo? Que Cristo está en pecado, porque yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Estoy serio yo? Ahora, si yo digo que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, si yo digo que soy santo como la Biblia me lo dice, que yo estoy diciendo que Cristo es santo. Entonces usted escoge si usted se va con los que todavía no están claros en la doctrina y en lo bíblico, o se apega a lo que dice la Biblia. Usted lo decide. Sin embargo, el hecho que usted diga que usted es un pecador, tampoco lo hace pecador. Usted lo que es un ignorante y está hablando eso de esa forma. Y me disculpan si soy muy duro en este aspecto, pero creo que no hay otra manera de sacudir para que usted reflexione y pueda entender que nosotros, los que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, somos los que podemos pecar. Ahora, los que están en pecado, sencillamente están en pecado. Ahora, no es justificable el que yo diga que somos pecadores para entonces estar cayendo en las diferentes tentaciones. Es más, el que está en incredulidad, todo pecado que él cometa o toda oferta del diablo para ellos no es tentación. Es tan natural, pero para nosotros sí es tentación, y para nosotros caer en la tentación sí nos desgracia la vida. Para ellos les enorgullece el ego, ¿no? Aunque se metan en diferentes problemas. Otra de las expresiones de algunos de nuestros hermanos cuando caen en algún pecado es: somos humanos. Mira la respuesta que tenemos. No es la condición humana la que nos conduce a pecar, pues puesto que Cristo en nuestra condición humana no pecó. Por otra parte, los ángeles no eran humanos. Luzbel no era humano. ¿Y qué pasó? Pecó Luzbel, pecaron los ángeles y pecaron los seres que hoy en día son los demonios. Ahora, ellos no eran humanos, no son humanos, ni llegarán a ser, y pecaron. Entonces no es la condición de humano, ni es la condición de no ser humano. Sencillamente el término pecar es errar al blanco. Entonces se puede errar al blanco siendo humano, sí, y se puede errar al blanco no siendo humano también. Eso es correctísimo. Ahora, no es la justificación, somos humanos. No pude con la tentación. Esta es la expresión de otro. Eso era muy grande, la tentación. Esa oportunidad era muy grande. Bueno, eso lo dicen los oportunistas. El detalle es que nosotros como cristianos no somos oportunistas. Nosotros somos servidores del Dios vivo. Amén. No pude con la tentación. La Biblia dice que Dios no permite tentación más de la que podamos resistir. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario a nuestra vida, 1000 tentaciones podemos resistir, porque Dios no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, ahí tenemos la base bíblica en 1 Corintios 10:13. Es decir, toda tentación trae una puerta, trae una salida. El detalle es que nosotros, por falta de entendimiento y por idiotizarnos frente a la tentación, fijamos los ojitos y nos ponemos viscos frente a la tentación y no vemos la salida, no vemos la puerta. Ahora, me sentía solo, dicen otros, y no tenía salida. Esta es otra excusa barata, ya se la vamos a destrozar. La Biblia dice que juntamente con la tentación, Dios te da la salida. Y lo que indica que para toda tentación que venga de Satanás, Dios te ha provisto
de los recursos para librarte de ella. No estamos indefensos, luchando contra la tentación. Recursos tenemos en Dios por el Espíritu Santo. La causa por la cual cedemos ante la tentación y caemos en ella es por nuestra concupiscencia, que nos gusta el pecado. No tenemos ninguna excusa. Juan 14:16, Jesús hablando de el Espíritu Santo y hablando de nosotros, dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar otro consolador similar a él, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida en la tierra. Entonces, ¿estamos solos? No. ¿Hay momentos que nosotros nos sentimos solos? Sí, eso nos ha pasado a todos y nos va a pasar, pero le digo algo, cuando usted se siente solo, escúcheme, vaya a la Escritura, está escrito que no nos dejarían huérfanos, que no estaríamos solos. Hermano, pero me siento, cuando usted me habla de los sentidos, me está hablando de que usted es almático, sensual. Ahora, los sentidos te dicen una cosa, pero la Biblia te dice otra, y nosotros tenemos que guiarnos por la palabra, no por los sentidos. ¿Sí? No por los sentidos. Porque guiarse por los sentidos es ser almático sensual. Ahora, nosotros ni debemos ser almáticos y no debemos de ser sensuales. Dije sensuales, no sexuales, ¿no? Satanás trabaja en la reciprocidad. Otra de las cosas en las cuales debemos de estar muy pendientes, señoras y señores, muy especialmente los pastores y los líderes. Satanás te va a atacar conforme tú lo ataques. Una verdad paralela a esto es que el peor enemigo que tiene el bombero es el fuego que intenta apagar. Así es Satanás en el área de en el área que tú le estás produciendo daño. En esta área, él va a venir en tu contra. Si eres el tipo de persona que Dios está usando para restaurar hogares, cuida tu hogar. Si estás restaurando a los adúlteros, cuídate del adulterio. Satanás va a tratar de darte una taza de tu propio chocolate. Así que cubre las áreas en las que estás cubriendo a otros. No te descuides. Él tentó a Jesús con la palabra, oye esto, no antes que Jesús le presentara la palabra. En la tentación operó en la reciprocidad. Él es experto en esa área. Cuídate. Es decir, Satanás es como el psicólogo. Usted llega donde el psicólogo a buscar un consejo y el buen consejero, lo primero que va a hacer es oír y oír. De todo lo que oyó el psicólogo o el consejero familiar o matrimonial, ahí mismo está el antídoto para corregir las dificultades, para corregir el problema, para orientar y perfeccionar a la persona que esté pasando por el área que esté pasando. Primero debes oír. Satanás, al verte trabajando, al verte moviendo en lo que estás haciendo, de ahí, él va a tratar, va a tratar, porque ese es su trabajo. Si lo intentó con Jesús a sabiendas de que no lo podía hacer, bueno, él lo intentó, lo va a hacer contigo. Y a ti te toca hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Usó la palabra escrita, no la imaginaria, ¿no? Palabra escrita. Jesús dijo, escrito está. No tan solo de pan vivirá el hombre, en cuanto a el pan, y así sucesivamente. Ahora, poder para librar la batalla, tenemos. En este punto, vamos a analizar la existencia del poder, su fuente, los poderes de Dios, la capacidad de poder con la cual contamos y cómo desatar el poder. Analicemos la existencia y la fuente del poder. Muy importante de esto. Analicemos la existencia. ¿La qué? Existencia. Es decir, el poder para combatir al diablo, señores, ya existe. No tiene Dios que inventarlo. Ya es una realidad en él. Es decir, es una verdad
posicional en el mundo espiritual. ¿Cómo tenemos nosotros que acceder a ella? Por la fe. Entonces nos posesionamos de ella. Vamos para allá. La existencia del poder. El que el poder esté en mí no depende de mis esfuerzos ni de mis acciones, sino que Dios, por gracia, colocó en mí la representación de su poder, que es el Espíritu Santo que está inherente en mí. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pregunto yo, ¿ese poder está en usted? Desde el día que usted recibió a Jesús, ese poder está en usted. Le explico esto. Los discípulos reciben el plan de salvación en Juan 20:22, ¿sí? Y desde allí hasta que Jesús estuvo con ellos, el poder estuvo entre ellos, no en ellos, ¿sí? Una vez que Jesús se va, les dice esta expresión que acabamos de leer. Una vez ya Jesús yéndose, les dice esta expresión de Hechos 1:8. Y les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese término, cuando haya venido sobre vosotros, es que no estaba el Espíritu Santo en ellos. Pero una vez que ellos reciben al Espíritu Santo, en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo vino y abrazó, se metió dentro de los 120 que estaban allá. Ahora, en la primera salida que Pedro hace, no sé si usted la ha recordado, que va a los gentiles. La primera salida que Pedro hace a los gentiles fue a la casa de Cornelio. ¿Se recuerdan? El hombre aquel que estaba orando a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, y resulta un ángel vino y habló con él, pero a esa hora también el Espíritu Santo habló con Pedro. Pedro se va a este lugar y se lleva a un grupo de hermanos y hermanas. ¿Por qué razón? Escúcheme, era la primera salida hacia el mundo de los gentiles. Pedro llegó a pensar que la salvación y toda la bendición era solamente para los judíos. Pero en el lienzo que fue bajado 3 veces, Dios le dijo: mata y come. Y él le dijo: no, Señor, porque yo soy muy buen aferrado a la ley y a las creencias, y ninguna cosa común o inmunda ha entrado a mi boca. ¿Qué le dijo él? Lo que yo santifiqué, no lo llames tú común o inmundo. Y no le estaba hablando de animales kosher, como dicen nuestros hermanos nexaritas. Le estaba hablando era de los gente natural, de los gentiles, que ya el plan de salvación estaba activado para ellos. Ahora, el resultado es este. Cuando Pedro está en el sitio, por supuesto, se llevó un grupo de hermanos para que inspeccionaran y vieran. Pedro comienza a predicar. ¿Qué sucedió en la reunión? Yo no sé si ustedes han analizado. ¿Qué sucedió en la reunión de creyentes? Pedro vio en la manifestación que hubo en los creyentes que ellos habían recibido al Espíritu Santo. ¿Por qué habían recibido al Espíritu Santo? Porque la palabra que Pedro había enseñado la habían abrazado. Porque ellos venían desde hace tiempo teniendo conocimiento de la ley, los salmos y los profetas, y tenían aceptación. Al tener aceptación de la ley, los salmos y los profetas, tenían aceptación del Mesías prometido en la ley, los salmos y los profetas. Una vez que ellos reciben la palabra, reciben a Jesús, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo vino sobre ellos, vino a ellos. Escúchenme, digo esto porque quiero, aunque esta materia no es neumatología, que la comencé a dar en la escuela número 1, en el núcleo número 1 ayer, están ya los 3 en el primer video subido. El Espíritu Santo no se recibe por la imposición de manos, se recibe la manifestación. El Espíritu Santo se recibe el mismo momento que usted recibe a Jesús. Le explico esto. El Espíritu Santo fue el que nos convenció, siendo inconversos, siendo hijos del diablo, nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, nos convenció que éramos unos pecadores, nos hizo sentirnos convictos,
nos vimos que íbamos rumbo al infierno. Y en ese trance que íbamos rumbo al infierno, el mismo Espíritu Santo nos mostró el plan de salvación. Y nos mostró el Salvador. ¿Y nosotros qué hicimos? Lo aceptamos, lo recibimos. Entonces el Espíritu Santo se encargó de quitar de nosotros el pecado, la incredulidad. ¿Sí? Y se metió a vivir en nosotros, de una. No es que después, a los 8 días, al mes, al año, fue que me conseguí con el pastor Rafael y él oró por mí e impuso las manos sobre mí para que viniera el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se metió de una vez. Ahora, una cosa es la morada del Espíritu y otra es la manifestación del Espíritu. Ya eso es otra cosa. No es el tema, pero le aclaro esto para que estemos claros que el poder de Dios está ya en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, si el poder de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros está ya, tenemos toda la capacidad, escúcheme, para vencer al diablo y todo poder que se levante en contra de nosotros por causa de estar en Dios. Ahora, el Espíritu Santo, escúcheme, es infinito, es eterno, es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente. Es decir, 5 características únicas de la deidad están en el Espíritu Santo. Ahora pregunto yo, ¿cuál de esas características que están en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, cuál de esas 5, aunque sea una o la mitad de una, está en el diablo? ¿El diablo es eterno? No, es una criatura. ¿El diablo es infinito? No, tuvo un comienzo, no va a tener final, pero está sometido frente al poder de Dios. ¿Es omnisciente? No. ¿Es omnipotente? No. ¿Es omnipresente? Tampoco. Todas estas características, capacidades y todas estas virtudes están en la deidad. Y uno de la deidad está en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Que yo no lo tome en cuenta, ese es mi problema. Pero el hecho de que Él lo prometió, sencillamente está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Reitero, Hechos 1:8. Apréndaselo de memoria, para cuando el diablo le diga que usted no tiene poder, dígale: yo no lo tengo, pero el Espíritu Santo que está en mí sí. Aleluya. Y si el diablo un día se empeña en recordarle a usted su pasado, sus malos pasos, todos sus errores, dijo un amigo mío, recuérdele a él el futuro de él. ¿Qué es lo que le espera a él? Porque del pasado de él no le va a hacer mella, ¿no? A usted y a mí sí a veces nos hace mella el pasado de nosotros, pero entonces recuérdele a él su futuro. ¿Cuál es el futuro de él? ¿Y cuál es el suyo? Compárenselo. Ahora, la fuente del poder. Es decir, una cosa es el poder y otra cosa es la fuente del poder. Ahora, debemos entender que el poder no está en la oración. Oído con esto, y no quiero meterme en lío con nadie, pero oiga esto. Hermano, pero es que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Puede mucho qué? ¿Puede mucho qué? ¿Sí? Puede brindarle la oportunidad para que el poder se mueva. Pero el poder no está en la oración, aunque una canción por allá lo dice, ¿no? Pero es la canción, no es la realidad. Hay muchas canciones que están erradas, muchos cantantes que son aduladores y hay otros que son artistas. La quinta materia que vamos a ver aquí, adoración. Aunque ya por ahí hay un amigo que tiene los audios, ¿no? Ok. Entonces, el poder no está en la oración, en el ayuno ni en la vigilia. En esto no está el poder. Vamos a seguir viendo. Si estamos orando, ayunando y vigilando para tener poder, estamos totalmente desubicados. El poder no se consigue ni está en ninguno de estos elementos. El poder está en Dios. Amén. El poder está en Dios. Hacer de estos elementos la fuente del poder es quitarle a Dios el lugar que le corresponde. Y eso es herejía e idolatría delante de Dios. Y Él lo aborrece. Pastor, entonces usted no ora
usted no vigila y usted no ayuna, sí lo hago. Pero estoy claro, el poder no está ahí. Por la gracia del Señor, Dios me ha permitido hacer más de 15 veces 3 días de ayuno. Corrido. Una vez 5 días sin agua, ni siquiera agua. Una vez 7 y una vez 21 días. No estoy en contra del ayuno, pero eso tiene su lugar. Eso tiene su lugar. El poder no está en la oración, el que ora es mucho. No está en el ayuno, el que ayuna es mucho. Ni está en la vigilia, el que vigila es mucho. Reitero, el poder está en Dios. La fuente es Dios. Ahora, estos ejercicios son buenos, sí. Sígalos haciendo, no se detenga, pero ubíquese bien. La oración, el ayuno, la vigilia tienen su lugar. Creo que a través de la oración en ciencia, pastor, ¿qué es oración en ciencia? La palabra ciencia es conocimiento. Desato el poder de Dios que está en mí, pero no me hago la creencia de que mientras más oro, más poder tengo, porque es totalmente falso. El poder está en Dios y Él es la fuente de todas las cosas, incluyendo el poder. Es decir, cuando yo entiendo que el poder está en Dios, yo voy a descansar en Dios. Pero cuando yo creo que el poder está en mi ayuno, en mis vigilias y en mis oraciones, el problema lo voy a tener yo más adelante, que cuando yo no tenga tiempo para ayunar, cuando yo no tenga tiempo o no logre apartar el tiempo para orar y no logre apartar el tiempo para vigilar, entonces me voy a sentir sin poder. Ese es el detalle. Y lo otro, que yo estoy cayendo en, egolatría. ¿Qué es egolatría? Auto-idolatrarse a uno mismo. Porque ¿quién ora? Yo. ¿Quién ayuna? Yo. ¿Quién vigila? Yo. Y entonces cuando yo pongo a mí mismo como la fuente del poder, y entonces cuando no oro me voy a sentir mal, que ando sin poder. Cuando no ayuno me voy a sentir mal. Cuando yo no vigilo por X y circunstancias, entonces me voy a sentir mal. Y me voy a sentir bien es cuando hago las 3 cosas. Y eso se llama, reitero, egolatría, porque no hay nadie más importante que Dios. Lo que yo haga es bueno, pero es secundario. Amén. Cualquiera de los dos es bueno. Ahora, la fuente del poder es Dios, no soy yo ni es lo que yo haga. Los poderes de Dios. Pablo en Efesios 1:19 nos presenta la pluralidad, escucha esto, de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Pablo no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. Efesios 1:19. En el griego existen 5 términos para hacer referencia al poder de Dios y a continuación los vamos a definir. Dunamis, de cuya raíz se deriva el castellano dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia al poder en bruto que está inherente en Dios. Hablar del dunamis es referirse al poder absoluto almacenado en Dios. Es como la pólvora empastada y compactada, procesada, pero sin activarla. Eso es dunamis o dinamita. Energía, de donde se deriva el castellano energia, y tiene que ver con el poder manifestado en acción. La energía es el mismo dunamis manifestado, activado en ejercicio. Mientras no se active la pólvora compactada, ya procesada, se le llama dinamita. Al activarse se le llama energía, que tiene que ver con la
detonación. Y aquí te aclaro algo de lo que decía ahora del Espíritu. Una cosa es que el Espíritu Santo mora o comienza a morar en nosotros, inmediatamente recibimos a Jesús. Pero una cosa es que el Espíritu Santo vino a morar y otra cosa es que se active el Espíritu Santo. Entonces usted va ahorita a la 21, creo, donde venden los juegos pirotécnicos, y usted va a ver eso cargado de juegos pirotécnicos. Ahí hay pólvora por demás. Pero mientras esté la pólvora ahí quietecita y no haya una chispa de candela, todo va a estar normal. Pero explote uno solo adentro, para que usted vea cómo la cadena comienza, plum, 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 y vuela todo lo que haya. Entonces, una cosa es el Espíritu en usted, quietecito, sin accionar, y otra cosa es accionado. Son dos cosas muy diferentes. Kratos tiene que ver con la expansión, con el alcance que tiene el dunamis cuando se manifiesta en energía, es decir, la onda expansiva. El Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado e infinito que es el poder de Dios. El Kratos demuestra la potencia de Dios. Ischus tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. El Ischus demuestra el arrastre, el impulso, el poder físicamente irresistible e insuperable. Tiene que ver con el impacto, es decir, por acá por encima han pasado muchas veces los aviones Sukhoi, una, otra y otra vez, pero nunca han pasado rompiendo la barrera del sonido, nunca han pasado ni siquiera rompiendo la segunda barrera del sonido, que están en capacidad de hacerlo. Un Sukhoi pasa por acá rompiendo la barrera del sonido, y esa puerta que tenemos muy bella de vidrio ahí, ¿qué cree usted que le pasa, pastor? Se cae todita. Todas las comunicaciones se caen. Física cuántica. Y estamos hablando de estar rompiendo la barrera del sonido. Y si pasa rompiendo la segunda, muchos quedan infartados. Muchas que están embarazadas, se les malogra el muchacho, abortan de una vez. Ahora, el Ischus, en su manifestación física, refleja lo fuerte que es Dios. Este poder se puso de manifiesto cuando Dios abrió el mar Rojo, y también se manifestó en la vida de Sansón. Exousia. Este poder tiene que ver con una delegación de derechos, indica autoridad. Cuando hablamos de la exousia, estamos hablando de algo que a mí, a Octaviano Torres, me impactaba. Esto. Cuando el maestro dice que los discípulos ninguno habían nacido de nuevo, yo entendí esa parte. Por esa razón ellos cometieron tantos errores. Hasta que Jesús no resucita, ellos no pudieron haber nacido de nuevo. Ahora mi pregunta es, ya va. ¿Cómo es que ellos no nacieron de nuevo y Jesús les delega y los manda a predicar a los 70 y después a los 12? Y entonces cuando ellos regresan muy contentos, echando el cuento de que los enfermos se sanaron, los demonios salían dando voces y de que hubo una gracia especial. Bueno, exousia. ¿Cómo es eso? Delegación de autoridad. ¿Quién era la máxima representación de la autoridad de Dios en ese entonces en la tierra? Jesús. Jesús agarra a 12 que venían en obediencia, que estaban siguiéndolo a él, que aunque todavía estaban en estado de condenación, estaban en obediencia, y esa obediencia se les contaba como símil, fe. Y por esa obediencia Él les delega autoridad, les delega poder, y ellos salen e hicieron todo lo que hicieron. Pero ¿quién fue el que hizo a través de los discípulos todo eso que se hizo? El Espíritu Santo. No fueron ellos. Ellos sencillamente obedecieron. Ellos sencillamente se soltaron en la palabra que se les dio. En la exousia, este poder que tiene que ver con una delegación de derecho, indica autoridad. Pero usted ve después a nuestro hermano Pedro y ve a nuestro hermano Judas, porque él salió entre los 12 también, que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios y otras cosas más. Usted ve a Judas traicionando, pero ve a Pedro negando en una primera instancia de que él no conocía a Jesús, que él no estaba del grupo de ellos, en una segunda instancia, y en una tercera, nuestro hermano Pedro con maldición dice: maldita sea, no conozco a ese hombre. Ya va. Pero no estabas echando fuera demonios.
exousia, delegación de poder, de derecho. Pero el Espíritu Santo moraba en Pedro, no había nacido de nuevo todavía. Ahora, todos estos poderes, escúcheme, están en la iglesia a favor de ella por la morada del Espíritu Santo. Quiero reiterar esto. Todos estos poderes están en la iglesia a favor de ella por la morada del Espíritu Santo. Pero una cosa es que estén y otra cosa es que se estén manifestando. Son dos cosas muy diferentes en las cuales debemos de estar claros. Bendiciones. Nos vemos en la próxima clase.